Bendiciones, los saluda su amigo y pastor Gabriel Villalobos de la iglesia Vision Praise Center, Centro de Alabanza Visión. Si usted ya vio los primeros dos segmentos, este segmento vamos a empezar paso 2, parte 1, sobre Jesús el Cordero de Dios. Si no ha visto los otros dos, le recomiendo que regrese a YouTube y mire lo que Cristo trae a la mesa para principiantes, parte 1 y parte 2, para que entienda esto. La razón por la cual estamos haciendo estos videos es porque es necesario que ustedes sepan lo que Cristo trae a la mesa de su vida. Parte 1 y parte 2 de principiantes nuevos le trae a la mesa lo que Cristo trae, y esta parte es paso 2, parte 1, titulada Sacrificio. El sacrificio que Cristo trajo a la mesa de nuestras vidas. Tengo aquí una hoja que voy a estar, paso 1 y parte 2 son otras hojas. Esta hoja también la voy a poner en los comentarios. Voy a leer un pedacito de la hoja y vamos a empezar con las preguntas. Dice, una niña llamada Elizabeth padecía de una enfermedad rara y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor le explicó al pequeño y le preguntó si estará dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó un momento y dijo, si salvará la vida de Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella, y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y, con una voz suave, preguntó al médico, ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a sacrificar su vida por ella. Aún así, él estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. Ahora, si vamos al papelito que tenemos aquí, dice sacrificio. Juan llamó a Jesús él y tiene un blanco de Dios, que quita a él y tiene un blanco del mundo. Si tienes tu Biblia enfrente de ti, te voy a pedir que la abras en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y si no lo tienes ahí, te lo voy a leer, pero lo vamos a entender. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si estamos llenando la forma, dice, Juan llamó a Jesús él, la contestación es Cordero de Dios, que quita a él, la segunda contestación es el pecado del mundo. Voy a leer tantito aquí. Para entender el significado de la frase Cordero de Dios, voy a volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Les invito a abrir su Biblia al libro de Levítico. El libro de Levítico capítulo 4 versículo 32 y dice, si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, debería presentar una hembra sin defecto. O sea, la mejor de la manada, la mejor que tienen, la más bonita, la más chula, porque vas a ofrecerle un sacrificio al Dios vivo. Dice, cuando estaban esclavizados en Egipto,
Dios mandó 10 plagas para convencer al faraón que dejara ir a los israelitas. La última plaga consistía de la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rozaron la sangre sobre la entrada de su casa. Un sacrificio. Para aquel que no entiende muy bien lo que es un sacrificio, muchos padres y madres hacen el sacrificio que cuando las finanzas no andan muy bien, que digamos, tú sacrificas comer una gran porción por la cual puedan comer tus pequeños. Muchas veces te quitas el pan de la boca para que tus hijos tengan que comer. Ahora, aquí en los Estados Unidos de repente no está tan grande la hambre, pero en otros lugares, por ejemplo en México, en otros lugares como Guatemala y Salvador, donde hay mucha más pobreza y donde no hay tanto trabajo, muchas veces el sacrificio es mucho más grande. Pero yo les voy a decir algo yo he notado con esto. Tengo unos sobrinos que abrieron una iglesia ya por lado de Guadalajara. Debido a la gran necesidad que hay allá, viera que cuando ellos levantan un sacrificio de adoración, tú puedes sentir el clamor de su corazón por el tamaño de su necesidad. Y últimamente, las iglesias aquí en los Estados Unidos, y no hablo mal de ninguna, se han comercializado donde se tratan de las luces y el humo y hay que poner secuencias y el alabanza tienen que sonar como Marcos Witt y como Hillsong, pero falta la unción porque no le das un sacrificio de alabanza. Y de eso exactamente estamos hablando, del sacrificio. Ahora, Juan le llama, y vamos a regresar, Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nosotros fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado. Este cuerpo humano le encanta el pecado, la carne le encanta pecar. Cristo vino por amor a nosotros para que el día que nosotros muéramos, ténganos la oportunidad de aceptar a Cristo en nuestros corazones, para vivir una eternidad con Cristo. Por eso les digo, si no vieron parte 1 y parte 2 del primer video, del segmento, no van a entender el segundo. Cristo vino y murió por tus pecados y mis pecados. Por eso dice que quita el pecado ¿de quién? Del mundo, de nuestras vidas. El momento que tú aceptas a Cristo, Él te ha adoptado como hijo de Él. De otra manera, solamente somos creación de Dios. Ahora vamos a entender este sacrificio un poquito más a fondo. Vamos a ir a la pregunta número 2. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 y 19, el precio era mucho más alto. Ahora, si usted no tiene su Biblia, yo se lo voy a leer aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, lee de la siguiente manera. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, o sea, de sus padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas parecederas como de oro y de plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En los antiguos tiempos, como leímos en el libro de Levíticos, le dabas el mejor cordero, le dabas lo mejor y sacrificabas ese cordero y el humo era como olor grato ante el Señor. Y era un sacrificio que tú estabas haciendo dándole lo mejor de lo que tú tenías a Jesús. Ahora, como han visto en los otros videos, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
el cual mandó a su Hijo unigénito, lo mejor que él tenía, para que muera en una cruz. Él era perfecto, sin mancha, sin arruga. Él no tenía el por qué venir a hacerlo, pero debido al amor que tenía a la humanidad, a su creación, él vino y pagó el precio. Ahora, vamos a seguir leyendo. El versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir por dice el 19, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ahora dice, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, el cual se los voy a leer aquí, dice, él mismo en su cuerpo llevó al matadero, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muéranos al pecado y vívanos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y esto es un poco más profundo que el primero. Él mismo, está hablando de Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo fue eso? Porque él fue inocente. Cuenta la palabra de Dios que cuando Pilato le preguntó, le dijo, tú eres inocente, ¿quieres que abogue por ti? Él dijo, no, tiene que pasar lo que tiene que pasar. Yo vine al mundo a morir y voy a morir. Ojo, llevó al madero nuestros pecados, para que muéranos al pecado y vívanos para la justicia. Cuando tú aceptas el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, estás muriendo al pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado ya no te agrada. Seguimos siendo pecadores, pero su sangre lava tu pecado de tal forma donde, por ejemplo, tu cuerpo ya no anhela tanto el pecado, sino anhela la justicia y anhela explicarle al mundo entero cómo Cristo cambió tu vida, qué es lo que Cristo trajo a la mesa. Cristo pagó por tus pecados sin tener que verlo hecho, por amor a ti, y es necesario que usted lo entienda, el amor que tuvo a ti, para que muéranos al pecado. Tu carne desea un pecado. Tu carne quiere, dicen por ahí, el que no tranza no avanza. Y hay veces que le quieres sacar un poquito más de billete a algo que no vale tanto. O hay veces que te quieres bailar a alguien, tú tienes algo que vale tanto y quieres cambiárselo a algo que vale mucho más. Pero eso no es justo. Entonces quieres alejarte del pecado. Hay veces que la carne quiere ir a adulterar, a fornicar, vistes a una dama que te agradó, vistes a un galán que te gustó. Este es lo que Cristo vino y hizo. Cuando murió en la cruz, te cubre con su sangre. Varias veces Cristo hizo milagros en el Nuevo Testamento y le dice, ve y no peques más. ¿A qué se refería con eso? Cuando Cristo te sana, te restaura y te lava los pecados, ¿a qué se refiere cuando dice no peques más? Tú tienes una conciencia. Cada vez que tú lees tu Biblia, tu conciencia se amplía un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que ahora sabes lo bueno. Y dice la palabra, ay de aquel que sabe hacer lo bueno, mas no lo hace. Sigues viviendo en el mundo. Pasa una persona de buen parecer y tu mente empieza a caminar. Ahora te queda en tu conciencia, ¿voy a reprender eso o voy a dar y me voy a rendir? Retírate del pecado, repréndelo. En el nombre de Cristo Jesús, repréndelo y vas a ver cómo Cristo vuelve a reinar en tu mente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un cristiano y un no cristiano? Un cristiano sabe y entiende que no es perfecto y que ocupa que la sangre de Cristo venga y lave sus pecados a diario.
porque yo peco a diario. Y a lo mejor diga, pero él es el pastor, ¿cómo va a pecar? Soy humano, yo peco a diario. Mi intención es no pecar, mi corazón está en no pecar, pero pecamos a diario. Y necesitamos la sangre de Cristo que nos cubra a diario. Por eso cuando nos despertamos, Padre, gracias por un día. Nos bendice con un plato de comida. Gracias, Padre, por estos alimentos. Nos dio todo un día completo. Estamos por dormirnos. Padre, gracias por este día. Ojo, Él no tuvo que aguantar los látigos. Él no tuvo que aguantar lo que Él aguantó, pero lo hizo por amor a ti. Hablamos del amor agape en los últimos 2 videos, para que entienda mejor. Dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. O sea que Él aguantó lo que Él aguantó por nosotros, pero por sus heridas hemos sido sanados. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice la pregunta número 3. Isaías capítulo 53 del versículo 3 al 7. Y lo vamos a leer aquí. Isaías capítulo 53 del versículo 3 al 7. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente el ciego, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca. Isaías 53 del 3 al 7 presenta a Cristo como el Cordero de Dios, aunque dio su vida por nosotros. ¿Cómo lo trataron? A partir de todo lo que hemos leído, ¿a usted le cabe en la mente cómo alguien lo puede amar? Y uno preguntara, pues yo todavía ni existía, pero en su plan de Dios estaba que usted existiera. No fue solamente por los que vivieron, fueron los que murieron antes y los que vienen después. Lo cual viene siendo tú y vengo siendo yo, mi papá y mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas, y sigue para abajo. Él lo hizo por toda la humanidad. ¿Y cómo es que Él calificó? Porque Él era un cordero sin pecado. Porque si llego yo a tratar de morir por la humanidad, mi pecado no deja. Y quiero que usted entienda eso. Tuvo que haber sido Jesús. Ahora, dice el versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Eso fue antes de que alguien te habló de Jesús. Y es necesario entenderlo. Tú ibas por tu camino, hay gente que dice yo no tomo, yo no fumo, yo no hago drogas, yo estoy bien. ¿Qué es lo que trae la paz a tu vida? ¿Qué es lo que trae gozo en tu vida? ¿Qué es lo que te da y te llena el vacío que tú sientes o tú sentías toda tu vida? Porque yo le voy a decir algo. Si tú no tienes a Cristo, tú tienes un vacío en tu vida. Y tú vas a tratar de llenar ese vacío con amor de tu pareja, con alcohol, con droga. Últimamente la raza se está matando, suicidando. Hay muchos que ya no quieren más esta vida, no quieren tener nada que ver ya, están cansados. Yo no merezco esto.
sin saber o entender que Cristo ya vino y murió en la cruz, y ahora a través de Cristo, y es lo que muchos no entienden, Él llena ese vacío que tú tenías dentro. Vamos a seguir leyendo. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Y te hace una pregunta: ¿acaso es diferente el día de hoy? Nada ha cambiado. Seguimos rechazando a Cristo. Seguimos rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes a la mayoría, y la mayoría son incrédulos. Y luego nos hace una pregunta, la pregunta número 3. ¿Y usted cómo trata hoy a Jesús? Fíjese lo que dice aquí. Nada ha cambiado. Siguen rechazándolo. Unos se burlan y otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. Si tú estás viendo este video, es porque algo te tuvo que llamar la atención de Jesús. Pero ¿dónde tienes a Jesús en tu vida? Eso lo hablamos en la parte 2. Eso lo hablamos en la parte 2 del segmento 1. ¿Qué es lo que trae Cristo a la mesa? ¿Cómo tú? ¿Qué es lo que tú haces para enseñarle a Jesús que lo tomas en cuenta? Cuando tú tomas en cuenta a tu pareja, le preguntas, te contesta. Cuando tú tomas en cuenta a tus trabajadores, vamos a empezar a podar esta viña. ¿Cómo ves? Agarramos esta cuadrilla y la hacemos así, así, así. En lo que trabajes, cuando quieres considerar a alguien, le preguntas y se sienten bien. Tú le preguntas a Dios antes de hacer una decisión. Consultas con Dios. Vamos a tomarlo un poco más allá. Tú le has pedido disculpas y perdón a Dios por tus actos, por haber tratado a tu pareja como la trataste, por haber tratado a un trabajador, a un compañero de trabajo, como tú le quieras poner, porque nosotros también ofendemos. Hay mucha gente tóxica en este mundo que vive para picar al otro, para hacer enojar al otro, para incomodar al otro. Y de esa misma forma hay gente que le hacen eso al cristiano. ¿Alguna vez, ponle que tú acabas de empezar el camino de Dios, alguna vez alguien te hizo burla en el trabajo, te hizo tipo bullying, lo hizo como forma de vacilada, pero la vacilada se están riendo de ti? Hay un precio que pagar por ser cristiano, pero el precio se paga porque no es nada en comparación al sacrificio que pagó Cristo en la cruz. Por eso somos fanáticos de Jesús. Lo dije en el primer segmento. Dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Yo quiero que tú entiendas algo y no quiero ofender a nadie. La Virgen María no te va a llevar a Cristo, no te va a llevar a Dios. San Judas no te va a llevar a Dios. El Papa no te va a llevar a Dios. Jesús te va a llevar a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. El Buda no te va a llevar a Dios. Mohammed no te va a llevar a Dios. Yo no te voy a llevar a Dios. Jesús. Y es necesario entender que Jesús es el que te va a llevar a Dios. Porque cuando tú entiendes eso, eso es lo que Cristo trae a la mesa de tu vida. El sacrificio. Él sacrificó su vida para que tú tengas camino a con el Padre. Y llegando el momento indicado, Él va a entregar la iglesia a su Padre. Y para allá vamos, muy pronto van a entender eso. Dice la pregunta número 5. Vamos,
Estamos en la 3. Dice la pregunta número 4. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracia a sus heridas fuimos sanados. La pregunta, ¿por qué razón fue herido Jesús? Para que nosotros fuéramos sanados. Es necesario que nosotros seamos sanados porque el corazón de nosotros está golpeado, está derrotado, está hecho un caos. Cuando tú permitas entrar a Cristo Jesús a tu corazón, Él va a sanar tu vida. Él va a cambiar tu vida. Mucha gente no entiende esto. Hay mucha gente que dice, primero tengo que cambiar mi manera de ser. Yo me quemo si entro a una iglesia. No, estás equivocado. Primero vienes a Cristo y luego Él cambia tu vida. Mientras tú trates de cambiar tu vida, nunca vas a lograrlo. Cristo es el que tiene que hacerlo. Y grábate eso en la mente. Oh, es que yo he matado a alguien. Él lo sabe, Él vio, Él lo sabe todo. Es que yo he ofendido a mucha gente. Cristo ya pagó el precio. Es que usted no conoce mi vida, pastor. Es que yo antes traficaba drogas y yo era esto, A Cristo no le importa lo que eras. A Cristo le importa lo que vas a empezar a hacer. En lo que Él te va a convertir para su propósito. Porque tú tienes un propósito. Cada uno tenemos un propósito con Dios. Pero ese propósito no va a empezar hasta que lo aceptemos y corríjanos. Y Él va a corregir tu futuro. Dice la pregunta número 5. En el versículo 6, describe el pecado como la tendencia a. El versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Describe el pecado como la tendencia a desviarnos. Muchos de nosotros tenemos la tendencia aún en el Evangelio. Si tú empezaste a buscar de Dios, empezó a Dios a darte el don del discernimiento. Pero viera lo que nos pasa a muchos. Nos alejamos porque empezamos a buscar de Dios, pero luego empezamos a juntarnos con los camaradas que nos juntábamos antes, con las amistades que teníamos antes, y ¿sabe lo que pasa? Nos alejamos del camino de Dios. ¿Y sabe por qué nos alejamos de los caminos de Dios? No buscamos a Dios o no permitimos a Dios entrar a todo el corazón. Entra a mi vida, Padre, si fuera una casa, tu corazón. Mira, Señor, entra a mi vida, pero quédate en el cuarto máster. Ahí quédate. No te metas en las otras partes de mi vida. No te metas en mi matrimonio. Solamente te ocupo en mis finanzas. Cristo no trabaja así. Luego llega el diablo a medianoche y se mete a la sala y se roba todo. Y entras tú al cuarto máster. ¿Qué pasó, Jesús? ¿No eres tú mi Salvador? Pues no es... Pero tú no me permitiste entrar en esa área. ¿Cuánta gente no ha sido golpeada debido a una relación que tuvo? Relaciones tóxicas, unidos a yugo desigual. Cuando entra Cristo, Él sana todo eso. O es que usted no sabe, mi papá me abandonó a los 5 años y yo lo odio, yo lo resento. No. Cristo entra a tu vida y Él arregla esa parte de tu vida. Porque tú nomás te estás haciendo daño a ti mismo. Y Cristo es un Dios vivo. Él va a entrar a tu corazón y Él te va a quitar ese corazón de piedra. Él te va a quitar ese odio que le tienes a tu ex esposo, tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a alguien que te traicionó, a tu padre que te dejó de 5 años, y empiezas a soltarlo y empiezas a sanar tu corazón. Pero tienes que dejarlo entrar a todo tu corazón. No un pedacito, no un cuartito, no un rinconcito, a todo el corazón. Porque dice aquí,
Todos anduvimos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Dice, las ovejas suelen andar buscando pasto y por lo tanto andan lejos del pastor. Se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solo rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere, yendo por nuestro propio camino. Aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas y reflejar actitudes no saludables y cometer hechos inapropiados. Mucho ojo con lo que está diciendo. Hay veces que nos volvemos tóxicos y reflejamos actitudes no saludables y cometemos hechos inapropiados. Estuve viendo un video el otro día en TikTok y era un hermano de África, era en inglés, y él agarró 2 sodas y las batió y abrió una y salió el espuma y se reventó y la otra, como nunca la abrió, se quedó toda la soda y se preservó el gas. Hay veces que cuando andamos enojados es mejor cerrar el pico. No vaya a ser que explotemos y díganos algo que no podemos regresar y herimos a alguien. Eso sale cuando hay un montón de mugrero dentro de tu corazón. Y va a seguir fluyendo ese mugrero de tu corazón hasta que no venga Cristo y lo sane. Lo único que perdió fue tantita soda, pero el efecto fue grande. Cristo viene y te restaura. Lo que dijiste ya lo dijiste, lo que hiciste ya hiciste, pero de hoy en adelante cuídate. Porque si la vuelves a cerrar y la vuelves a batir y la vuelves a abrir, vuelve a explotar. Cuantas veces tú la abres y la cierres, vuelve a explotar hasta que ya no quede nada. Yo quiero que usted entienda lo que Cristo trae a la mesa a través de su sacrificio. Amor incondicionalmente, sanidad a tu corazón y borrón y cuenta nueva de pecados. Si tú hiciste algo, te van a meter a la cárcel y vas a pagar tu tiempo y ya luego pagas tu tiempo a la sociedad y sales libre. Yo no estoy diciendo que no van a haber consecuencias por lo que has hecho. Yo te estoy diciendo que aún pagando las consecuencias, si el Señor va contigo, todo lo que el enemigo hizo en contra de ti para mal, Él lo hará para bien. Créamelo. Yo le voy a compartir tantito y cerramos esto. Cuando yo era joven, yo cometí muchos errores. Me junté con la cual ahora es mi esposa y la embaracé. Y debido a eso nos separamos y ella estuvo un poquito arriba de 2 años allá y yo acá y cada uno, y ella tuvo el embarazo sola y fue un precio que nosotros pagamos por nuestra rebeldía, por nuestro apartarnos de Dios. Pero llegó un tiempo donde empezamos a buscar de Dios otra vez. Y lo que el enemigo desunió, el Señor une. Y yo y mi esposa empezamos a platicar por teléfono. Y fui a conocer a mi hija y me enamoré de las dos y nos casamos y formamos una familia y ahora Dios nos ha dado 3 hijos preciosos. Nos ha dado un ministerio para alcanzar a más gente, nos ha dado un ministerio de jóvenes, nos ha dado un ministerio, nos ha dado lo que ni nos hemos imaginado. Porque lo que el enemigo quiere destruir, cuando tú te conectas con Dios, Él te sana. Todo lo que teníamos duró rato sanar el corazón porque ella decía, no, pues no estuviste conmigo.
Y yo tuve el embarazo sola, pero ¿sabe qué? El Señor sanó eso. Y a lo mejor tú guardas algo en contra de alguien, o a lo mejor pasó algo en tu vida, y a lo mejor ellos ya rehicieron su vida, pero tu corazón todavía guarda amargura. Su sacrificio trajo sanidad a tu corazón. Esa sanidad es necesaria. ¿Por qué? Porque si no sanas vas a seguir sacando veneno y vas a seguir dañando en vez de cerrar el pico y dejar que Cristo obre y tener paz. Si tienes alguna pregunta, déjala abajo. Te la contestaremos en lo que la miremos. Aquí concluimos paso 2. Jesús es el Cordero de Dios, titulado Sacrificio, parte 1. Sacrificio, parte 1. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.